Hablamos la vez pasada de Maquiavelo, hoy vamos a hablar de alguien que curiosamente defiende lo mismo que Maquiavelo, o sea, los gobiernos absolutistas, pero lo hace totalmente al revés de Maquiavelo. Maquiavelo, por ejemplo, es alguien que considera que si es necesario apartarse del derecho, apartarse de la ley, hay que hacerlo, que no hay que cumplir con la ley, sino solamente fingir que se respeta la ley. En cambio, Jean Baudin, en español muchos lo dicen, Juan Bodino, es un jurista, es alguien que considera que es fundamental el respeto a la ley. Entonces, a diferencia de Maquiavelo, que consideramos que es el padre de la ciencia política, a Jean Baudin lo podemos considerar el padre auténtico del derecho público. Es alguien que, aunque tiene el mismo propósito, lo hace desde un argumento diferente, y también la gran diferencia en tiempos y la gran diferencia en nacionalidad. Ahora nos vamos, para hablar de Baudin, a Francia. Jean Baudin, conocido en español como Juan Bodino, él es francés. Se dan cuenta por las fechas, pues nace bastante tiempo después, bueno, algunos años después de muerto el propio Maquiavelo. Fue un hombre de letras, un hombre de derecho, un hombre que también tiene una aportación importante en la economía. Bueno, él es uno de los grandes juristas que participa en un grupo que se llaman los políticos. ¿En qué consistía esto? Resulta que claramente la reforma religiosa dividió Europa en dos partes. La parte que seguía siendo incondicional de el obispo de Roma, o sea, del Papa, y la parte que ya era iglesia separada, como dirían ahora los cristianos católicos, o sea, los protestantes, los anglicanos, los calvinistas, etcétera. Pero principalmente la lucha era entre protestantes y católicos. A los protestantes despectivamente se les llamaba hugonotes. Bueno, resulta que claramente España, Italia, como lo vimos, incluso cuando Savonarola quiso romper con el Papa, pues eran claramente católicos romanos. Alemania, Germania, todo esto era Holanda, ya eran protestantes. Inglaterra, pues calvinista, y otra parte fundamental, anglicana. Entonces, la parte de Francia queda en medio de los dos. Queda como una parte en la que hay influencia protestante y otra parte que es de influencia católica. Incluso pues el problema se agrava cuando llega al poder un rey que, de hecho va a ser el primero de la dinastía después de los Luises, que le ofrecen la corona, pero le dicen, ¿sabes qué? Si quieres ser rey de Francia, tú siendo protestante, vas a tener que convertirte al catolicismo romano. Y la famosa frase es: París, bien vale la pena una misa. O sea, aquí actúa muy maquiavélicamente. Aquí es cuestión de aparentar que soy católico romano, voy a la iglesia, comulgo, hago toda la ceremonia, pero pues ya en mi interior yo sabré si creo o no en que el Papa es el que manda, si creo yo en los preceptos del catolicismo o no. Entonces, por esa frase de París me vale una pena una misa, pues una frase propia del pensamiento maquiavélico. Bueno, esto lo era conocido, entonces había los que presionaban al rey y le decían: oye, tú de origen eres protestante, impon el protestantismo como obligatorio en Francia. Y por otro lado, los católicos, que eran mayoría, le decían: no, aquí la mayoría de Francia somos católicos, haz obligatorio el catolicismo y extermina, saca o obliga a que se conviertan a los protestantes. Incluso hubo pues una terrible noche, que fue la noche de San Bartolomé, noche de los cuchillos largos,
en donde todas las calles de París salían ríos de sangre de la cantidad de protestantes, de hugonotes que habían sido asesinados en el momento de que pues hubo esta rencilla entre católicos y protestantes. Entonces los políticos empezaron a decir, bueno, es que el rey no tiene por qué ser partidario de una religión o de otra. El rey tiene que estar por encima de estas disputas. El rey tiene que estar en forma mayor. Entonces Jean Bodin escriba y piensa que las guerras entre religiones, entre hugonotes y católicos, en la frase afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de la sociedad y que deberán ponerse de acuerdo en una persona, institución que ejerza una autoridad de gobierno, y esa persona tiene que estar y tener todo el poder y ser obedecido por todos. O sea, independientemente de que sean católicos o sean hugonotes o sean protestantes o calvinistas. Para Dios es fundamento y no es una cuestión en la que tenga que obligarse a ser católicos o ser de otra manera. Bueno, entonces él finalmente va a preocuparse por el tema y va a escribir una obra que es extraordinaria, que son los libros de la República, los 6 libros de la República, que va a ser el gran, es una obra pequeña, es una obra chica, pero es la base fundamental de uno de los conceptos fundamentales del derecho público, del derecho constitucional, incluso del derecho internacional, que es el concepto de soberanía. Bueno, lo primero que establece Jean Bodin es de que él le va a dar a la palabra república un sentido y un significado distinto al que le da el gran Maquiavelo. Entonces, él va a establecer que la república viene del latín res, cosa, y pública de todos. O sea, utiliza la palabra república como sinónimo de Estado. O sea, para Jean Bodin, Estado y república es lo mismo. A diferencia de Maquiavelo, que Maquiavelo, al hablar de la república, habla de una forma de gobierno en la que hay cambio periódico de gobernantes y la contrapone a la monarquía. No, para Jean Bodin, república es el gobierno de todos, y se va a encontrar con estas características de la república. Los antiguos llamaban república a una sociedad de hombres reunidos para vivir bien y felizmente. Dicha definición, sin embargo, contiene más y menos de lo necesario. Faltan en ella en sus 3 elementos principales: la familia, la soberanía y lo que es común en una república. Además, la palabra felizmente, como ellos la entendían, no es necesaria de otro modo. La virtud no tendría ningún valor si el viento no soplara siempre en la buena dirección, lo que jamás aceptaría un hombre honesto. Entonces, él habla de que la república pues implica un sistema de gobierno en esta obra que se llama Los 6 libros de la República. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que es para Bodin la república? Y en su texto va a decir lo siguiente: la república es un recto gobierno de varias familias y de lo que les es común, con potestad soberana. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. República, como ya dijimos, es Estado. O sea, una república o un Estado es primero un recto gobierno. No es cualquier gobierno. No es el gobierno meramente de la fuerza. No es el gobierno solamente que se impone. Es un gobierno recto. ¿Y qué significa un gobierno recto? Un gobierno que se ajusta a derecho. O sea, es un gobierno que se apega a la ley. Insisto,
Bodán es un jurista. Por eso no es cualquier gobierno. Un gobierno que no se apega a la ley, un gobierno que no cumple con lo que esté establecido en los textos legales, no es un recto gobierno. El segundo elemento, o el tercer elemento, república por un lado, recto gobierno, seguimos al tercer elemento, de varias familias. Bodán es de los primeros, ya en lo que oímos, se habla de ello, que considera como el aspecto central a la familia. Todavía hasta nuestros días se utiliza este concepto de que la familia es la célula social. Si la familia está bien, todo está bien. Entonces, si las familias están mal, todo está mal. Entonces, por eso Bodán centra en la familia. En ese momento había la polémica entre los que eran partidarios del individualismo, que era propio de un humanismo muy desbordante, y por ejemplo los que eran partidarios del mercantilismo, que creían que lo importante es la colectividad. Entonces, entre colectivistas e individualistas, que empezaba esa lucha que hasta la fecha subsiste, pues existe una tercera posición. Es decir, ni es el individualismo, ni es el colectivismo, o sea, el Estado en su conjunto, sino lo importante son las familias. O sea, algo que ni es solo individuos, ni desde luego es el Estado. Entonces, un recto gobierno de varias familias. ¿Qué es lo que se gobierna? Pues lo que les es común a las familias, el cuarto elemento. No se mete a alguien con la vida privada, interna, amorosa de la familia, no. Es de lo que les es común: la seguridad, la protección, los servicios públicos, en fin, lo que les es común. Y finalmente viene el elemento que es central y fundamental en el pensamiento de Bodán, el concepto de soberanía. Dice: con poder soberano. Para Jean Bodán, la soberanía es como la quilla a un barco. La quilla, para que lo entiendan, es, si ustedes ven una marcación de cabeza, o sea, hay una tabla central a la que se unen todas las demás, que es una especie de, llamémosle, columna vertebral de los barcos. Si ustedes quitan esta tabla central, que es la quilla, que va uniendo para darle la forma de embarcación, pues quedan puras tablas y ya es difícil que esto funcione como barco. Entonces, para un Estado también el elemento central y fundamental no es la población, no es el territorio, el elemento central es el poder soberano, es la soberanía. Entonces, para Bodán lo importante es la soberanía. La soberanía, como lo dice ahí, es el elemento por medio del cual se habrá de conseguir ese recto gobierno de las familias y de lo que les es común. Esta soberanía puede estar en una sola persona, una monarquía, puede estar en un grupo, que es una aristocracia, o puede estar en todos, que es una democracia. Bodán no es partidario de la democracia porque considera que es caótica. Tampoco ve bien la aristocracia, que te va transformando luego en oligarquía. Como toma como gran modelo la familia, así como en una familia funciona bien si el papá administra bien los bienes de la familia, le dice a los hijos qué hacer y qué no hacer, a la esposa qué es lo que tiene que hacer, y eso hace que una familia funcione bien. Pues dice: el mejor gobierno es el gobierno de carácter monárquico, donde el rey es el soberano. Bueno, la soberanía implica un poder que en lo exterior no hay un poder superior, o sea, el papa ya no es superior, ya no hay un emperador superior a tampoco, o sea, el soberano es el poder que en lo interno está por encima de todo, de los intereses religiosos, económicos, de grupos políticos, está por encima de todos, y en lo exterior es igual a los demás estados o poderes soberanos. Incluso esta idea actualmente está en la Carta de Naciones Unidas, que dice que los estados son igualmente soberanos. Entonces, esa característica es la base
para Baudin de la soberanía. Ahora, esta soberanía da una potencialidad que es la de crear la ley. O sea, el principal atributo de la soberanía es decir el derecho, es establecer las órdenes. Entonces aquí se plantea un problema. El gobernante está o no por encima de la ley. Para Baudin no puede ser que la criatura esté por encima del creador. Y la criatura es la ley. Y el creador es el monarca soberano, el poder soberano. Por lo tanto, en su concepción, el rey está por encima de la ley, del lex. Pero aquí entra un problema. Si ya vimos que para Baudin un rey que esté por encima de la ley puede ser discrecionalmente lo que quiera, pues rompería con lo primero que dice Baudin, que es un recto gobierno. Entonces un gobierno tiránico dejaría de ser un recto gobierno. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema? Jean Baudin distingue entre dos conceptos que todo jurista tiene que distinguir. El concepto lex, que es lo que sería la ley positiva, y el concepto jus, que tiene un contenido ético moral. Entonces, el soberano está por encima del lex, por encima de la ley, pero está por abajo de jus. De esta manera, él va a tener esa posibilidad de, sin romper sus atributos, que además son permanentes, indivisibles, y a todos los elementos que tiene que tener la soberanía, pues establece que está por encima de la ley, pero no de jus. Y tiene otras ideas interesantes. La administración doméstica hace recto gobierno de varias personas y de los que les es propio, bajo la obediencia de una cabeza de familia. La segunda parte, que hace referencia al segundo elemento de la república, es la familia, que constituye la verdadera fuente y origen de toda república, así como su principal elemento. Entonces, como vemos, aquí encuentra la idea de que la familia es el centro, y habla de un concepto muy interesante, habla de economía. Baudin también es importante desde el punto de vista económico. Aparte de los 6 libros de la República, es conocido por otra obra que es Las respuestas a Messier de Malestroit, a las paradojas de Messier de Malestroit. Malestroit o Malestroit se escribe. Era alguien que había dicho, pues ¿cómo es posible? Hay ciertas gentes que se basan, pues ¿cómo es posible que un país que es muy próspero, que tiene mucha riqueza, pues haya inconformidad y la gente vote en contra de las cosas que tienen que ver con la prosperidad que tiene? Entonces decía, con esa mentalidad, con ese dogma de los mercantilistas, ¿cómo es que ahora que hay abundancia de riqueza, que un país es más rico, pues se diga que las cosas suben de precio? Si somos más ricos, pues la gente podría comer más, comprar más, vivir mejor. Entonces es, dice él, una paradoja eso que se está viendo. Es lo que algún secretario de Hacienda de nuestro país dijo, es un mito genial. La realidad es que al haber mayor cantidad de oro y plata, que ya vimos que era la concepción de los mercantilistas, pues más rico es una nación. Ese es el gran error, era lo que es la concepción cresoedénica, que es el gran error del mercantilismo. Contra esto, Baudin va a decir es que no es cierto. Al contrario, el exceso de riqueza, el exceso de dinero, no va a traer más riqueza. Lo único que va a pasar es que si hay exceso de dinero, de circulante, lo único que se va a provocar es inflación. O sea, él, antes de los economistas modernos, antes de concepciones que actualmente son muy claras, en el sentido de que cuando hay mucho dinero, no hay más que pues, un incremento en la demanda, y si hay un incremento en la demanda y no en la producción, hay más circulación de dinero, pues lo único que pasa es que aumentan los precios. O sea,
Él, de alguna manera, es precursor de una teoría que se llama teoría cuantitativa del dinero, que establece que el dinero, por las veces que circula, es igual a precio por cantidad. Entonces, si aumenta la masa monetaria, no hay más riqueza, lo único que hay es más inflación. Por esto, Baudin es un personaje que no solamente debe ser reconocido por sus aportaciones a la ciencia política, sino también a la cuestión que tiene que ver con la economía. En el próximo video hablaremos de Hobbes.